Hoy tengo una palabra que me retó a mí primero y quisiera compartir esa palabra con ustedes. Me quito los lentes para que todos se miren borrosos. Así no pueden decir que me estaba señalando a mí. No veo quién está. Una de las maneras que el enemigo, he estado sintiendo de parte de Dios, una de las maneras que el enemigo está usando para atacar la iglesia es atacando la familia. Está atacando a familias, está destruyendo familias, está confundiendo la mente de nuestros niños, está confundiendo la mente de nuestros adolescentes y jóvenes adultos, está rompiendo la institución del matrimonio entre hombre y una mujer. El enemigo está destruyendo el núcleo del hogar. Y la manera más efectiva de vencer esto no comienza con consejería matrimonial o terapia individual. Todo eso es bueno, no me malentienda. Pero lo primero que necesitamos para vencer el enemigo es estar en relación con aquel que ya lo venció. Y ese es Jesús. Amén. Hoy quiero levantar nuestra mirada a la relación que está por encima de todas las demás relaciones en nuestras vidas. Antes de que el matrimonio fuera entre un esposo y una esposa, el matrimonio siempre tuvo el propósito de ser una imagen de algo eterno. Así que hoy no quiero hablar de la eternidad como si solamente fuera un lugar a donde vamos cuando morimos. No quiero hablar del cielo como si solamente fueran calles de oro, puertas de perla, mansiones, nubes con arpas o cualquier cosa que en tu mente se imagina. Ni siquiera quiero hablar del regreso de Cristo como si solamente fuera una gráfica o una línea de tiempo. Ese sermón no es una clase de escatología. Hay un lugar para eso, pero sin esta parte que vamos a hablar hoy, no me importa cuántas gráficas o líneas de tiempo podemos dibujar. Podemos predicar una serie de 38 semanas sobre profecía de los últimos tiempos y no importará. Porque en el centro de la eternidad no es un lugar a donde vamos. En el centro de la eternidad es una persona y su nombre es Jesús. Interesantemente, en la Escritura no solamente somos llamados seguidores, no solamente somos llamados siervos, no solamente somos llamados su pueblo, su iglesia o su hijo o su hija. Yo creo que muchas veces se nos olvida, como iglesia se nos olvida que también somos llamados su novia. Somos llamados su novia. Hoy quiero ver en Mateo 25, pero antes de leer la advertencia de Jesús en Mateo 25, en una parábola muy conocida, quiero primero que leamos y entendamos hacia dónde va todo esto. Así que vamos primero a Apocalipsis 16:9. Esto nos va a dar una imagen de la celebración final cuando el novio reciba a su novia. Apocalipsis 19, versículos 6 al 9. Amén. Veo algunas páginas todavía volteándose. Cuando lo encuentre, diga amén. Si no lo he encontrado, di espérame. Todos listos. Apocalipsis 16, 6, 9. Y dice Juan escribiendo: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Pero mira esto, la invitación a las bodas del Cordero es real. Esa invitación es real. Pero Jesús también nos da una advertencia.
Él cuenta una historia, una parábola de personas que están cerca de la boda, están esperando al novio cargando lámparas y aparentando estar listas, pero cuando finalmente llega el novio, la diferencia queda expuesta. Algunas estaban listas y otras solamente parecían estar listas. Así que vamos a ir a Mateo 25 y voy a leer de los versículos 1 al 13. Mateo 25. Dice así: entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor, 10 vírgenes, dice otra versión, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todos les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las demás damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y él les respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Wow. Imagínense escuchar: no te conozco. No te conozco. Eso pega fuerte. Imagínate ser invitado a las bodas del Cordero y estás esperando al novio, y cuando el novio llega te das cuenta de que aunque estabas cerca de la boda y cerca de los preparativos, en realidad eres desconocido para el novio. La realidad es que las insensatas, las necias en esta parábola vieron como si todavía tuvieran tiempo. Pensaban que tenían una noche más para prepararse, quizás una noche más para buscar aceite. Quizás pensaron: tengo una noche más para dejar de fingir, una noche más para tomar en serio el regreso del novio. Hoy quiero predicar bajo este pensamiento: una noche más, una noche más. Y aunque esta serie, este será un mensaje sencillo sobre un pasaje muy conocido, quiero dar una pequeña advertencia. En algunas partes de este mensaje van a pegar como un ouch. Si sientes algo que resuena contigo y quieres decir amén, di amén. Amén. Si te quedas callado y estás en silencio, eso me va a dejar saber que el Espíritu Santo está ahí haciendo algo, y por dentro quizás estás diciendo ouch. Ouch es el sonido de darme cuenta que tenía lámpara pero no tenía aceite. Ouch es lo que pasa cuando estaba cerca de las cosas de Dios pero no cerca de Dios. Ouch es lo que pasa cuando crees que tienes una relación con Jesús, pero al final descubres que Él nunca te conoció. Y digo ouch cuando escucho eso. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido que tú hables a través de este vaso imperfecto, de tu perfecta palabra, conforme a tu perfecta voluntad, a cada corazón en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Desde el año 2020, ¿se recuerdan del año 2020? ¿Quién no? Wow, COVID. El año cuando se desapareció todo el papel de baño en todo el mundo. Aprendí tanto en 2020 de virus, aprendimos del virus. Nunca había usado la palabra epidemiólogo antes que 2020. Ahora en todas partes veo esa palabra. Nunca pensé
en lo que es un inmunólogo. Ahora sé exactamente qué es lo que ellos hacen. No sabía que existía la CDC de los Estados Unidos, ahora sé qué departamento es del gobierno. Nunca había usado la palabra asintomático antes, ahora es una parte natural de mi vocabulario. Y sé que mi hija Josie fue una de las primeras aquí en Kansas que le dio COVID y era asintomática. He aprendido mucho sobre virus y vacunas después del año 2020. Yo nunca realmente supe lo que era una vacuna realmente o cómo funcionaba hasta 2020, cuando empezamos todos a buscar y ver qué es esta vacuna que me están dando. La vacuna contiene una versión muerta o débil de un microbio y ayuda a su sistema inmunológico a reconocer y destruir los microbios vivos durante una infección. ¿Entendió eso? En otras palabras, una vacuna básicamente es una versión muerta de algo real. Una vacuna es una versión muerta de algo real que te hace inmune a esa cosa real. Eso es lo que la religión es para muchas personas. Eso es lo que es la religión para muchas personas en nuestra comunidad y cultura. La religión es una versión muerta de una relación real con Dios que en realidad nos impide experimentar los efectos del evangelio que realmente transforma y cambia vidas. Parece real, parece vivo, está presente, parece algo vibrante, pero la realidad es que está muerto. Y no solamente está muerto, sino que te impide experimentar el trabajo y el poder de un Dios vivo en tu vida. Y si somos honestos, eso describe la manera en que muchas personas aprenden a vivir alrededor de la iglesia. Aprendemos el lenguaje de la iglesia, aprendemos cuándo levantar nuestras manos, cuándo decir amén, cuándo parecer conmovidos por lo que está pasando, cuándo parecer espirituales, cuándo parecer que pertenecemos al ambiente. Podemos estar expuestos a las cosas de Dios que empezamos a confundir familiaridad con transformación. Pero estar expuesto a algo no significa que ese algo está realmente vivo en tu vida. Puedes estar expuesto a adoración, expuesto a predicación, expuesto a versículos en las redes sociales, expuesto a pasar al altar cada domingo, expuesto a la cultura cristiana y aún así no tener una relación real con Jesús que está transformando tu vida. ¿A quién estoy hablando hoy? Y ese es el peligro de la religión muerta. Porque parece cercana a Dios, pero no te acerca a Dios. Tiene palabras de Dios, pero no tiene vida de Dios. No tiene aliento de Dios. Tiene apariencia de devoción, pero no tiene aceite. Tiene lámpara, pero no tiene fuego. Y esto es lo que hace Mateo 25 tan fuerte, porque las insensatas, las necias, no estaban lejos de la boda, estaban cerca. Tenían lámparas, estaban esperando al novio, parecían listas, pero cuando llegó el novio, la diferencia quedó expuesta. El novio viene, amén. El novio está cerca, pero Jesús, escuchen, no viene por gente que solamente ha aprendido a visitar el edificio donde la iglesia se reúne. Él viene por personas que Él conoce. Él viene por su iglesia, no por City Center en español, el edificio. Viene por su iglesia, viene por su novia. Y un día pronto esa trompeta va a sonar. Y no sé de ti, pero mi meta es estar levantado con Él en el aire y llegar a las bodas del Cordero. Esperamos ese día. Es tiempo de que dejemos de vivir como que si aún tenemos una noche más. Tenemos que vivir como que si este fuera nuestro último día para estar listos. En Mateo 25, en la parábola que acabamos de leer, algo interesante que noté. Las damas de honor, las vírgenes insensatas, no estaban lejos de la boda. Estaban cerca, tenían lámparas, tenían apariencia como si eran parte de la boda, tenían la apariencia de mezclarse con las sabias. Y eso me trae al primer punto que quiero que veamos hoy. Parecían listas, parecían que estaban listas. Lo primero que quiero que notemos es que las insensatas
No parecían insensatas al comienzo de la historia, parecían que estaban listas. En el versículo 1 dice: entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Jesús no comienza la parábola diciendo que 5 estaban en la boda y 5 estaban en el club. No dice que 5 querían al novio y 5 odiaban al novio. No los diferencia todavía. No dice que 5 tenían lámparas y 5 llegaron con las manos vacías. Las 10 están en el mismo lugar. Las 10 están conectados a la boda. Las 10 saben que el novio viene. Las 10 tienen lámparas en sus manos. Si nosotros estuviéramos viendo esta cena desde afuera, probablemente no hubiéramos sabido quién eran las sabias y quién eran las necias desde ese primer versículo, porque todos parecían que pertenecían ahí. Todas parecían que estaban esperando al novio, todas parecían que eran parte de ese momento. La diferencia estaba escondida. La diferencia no era obvia mientras todo estaba tranquilo. La diferencia no era obvia mientras la boda todavía se sentía lejos. La diferencia fue expuesta cuando el novio llegó. Jesús no solamente está advirtiendo a personas que no quieren nada con Dios, Él está advirtiendo a personas que tienen suficiente religión para verse que están listas. Tenían la lámpara, pero no tenían aceite. En la Escritura, el aceite puede representar diferentes cosas dependiendo del contexto. Pero muchas veces el aceite está conectado con la unción, con la consagración, con la obra del Espíritu Santo y la luz. Y en esta parábola, la lámpara era lo visible, pero el aceite era lo que la mantenía encendida. Una lámpara sin aceite todavía parece una lámpara. Una lámpara sin aceite parece todavía una lámpara. Tiene la misma forma, se puede sostener en la misma mano, se puede cargar en el mismo ambiente. Desde lejos quizás no se ve diferente a las demás. Una lámpara sin aceite tiene apariencia, pero no tiene efectividad. Tiene forma, pero no tiene fuego. Tiene apariencia, pero no tiene lo que se necesita cuando llega el momento. Y esa es una imagen peligrosa de la religión muerta. Porque la religión sabe cómo cargar la lámpara. La relación mantiene el aceite adentro. La religión puede memorizar las palabras, los versículos, aprender las canciones, llegar a todos los servicios, servir en un equipo, publicar versículos en las redes sociales, amén, y mezclarse con la multitud. Pero cuando viene el novio, él no está viendo quién tiene la mejor lámpara, él está revelando quién tiene el aceite. Amén. Porque algunos de nosotros hemos pasado años limpiando y puliendo nuestras lámparas mientras hemos descuidado el aceite. ¡Auch! Desde afuera parecíamos listos, pero Jesús no solamente mira la lámpara, Él sabe si hay aceite. Sabemos cómo vernos cristianos en el ambiente correcto, sabemos cómo fingir ser espirituales cuando estamos con gente espiritual. Sabemos cómo participar en la cultura de la iglesia. Sabemos cómo comportarnos dentro del auditorio. Pero la pregunta que Jesús nos está haciendo va más profundo que la apariencia. Él pregunta: ¿hay aceite? ¿Hay una relación real con Jesús? ¿Hay oración fuera de los momentos de crisis? ¿Hay obediencia cuando la obediencia va a costar algo en tu vida? ¿Hay arrepentimiento cuando el Espíritu Santo te convicta? ¿Hay amor por el novio o solamente hemos aprendido a estar cerca de la boda? La iglesia puede crear ambientes donde la gente aprende cómo verse bien sin desarrollar la vida de Dios por dentro. Podemos enseñarle a la gente cómo asistir a los servicios, cómo servir, cómo cantar, cómo levantar las manos, cómo decir amén, cómo citar frases cristianas, cómo estar alrededor de las cosas de Dios. Pero si no guiamos a la gente a una relación real con Jesús, quizás estamos ayudando a personas a decorar una lámpara que no tiene aceite. La gente que tiene aceite es gente que está siendo discipulada.
Es gente que está siendo enseñada que lo más importante no es cómo te ves por afuera, sino cómo Dios te está transformando por dentro. Y no estoy diciendo esto para condenar a nadie. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es predicar la verdad de la Escritura. El Espíritu Santo es el que está hablando a sus vidas hoy. Estoy diciendo esto porque creo que Jesús nos ama lo suficiente como para advertirnos. Hay misericordia en esta advertencia, Mateo 25. En los versículos 2 al 4, Jesús revela que él sabe quién tiene aceite y quién no lo tiene. Mira lo que dice el versículo 2. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 eran necias, no llevaban suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Jesús sabe, Él sabe. Jesús cuenta esta parábola antes de que la puerta sea cerrada con llave. Él da la advertencia antes del grito y el llamado de medianoche. Él expone el peligro ahora porque no quiere que seamos sorprendidos después. Es como que si estuviera diciendo, la apariencia puede convencer a otros, pero a mí no. Yo conozco el corazón de todos, dice la Escritura. Esto no es Jesús tratando de avergonzar a la gente. Este es Jesús diciendo, no confundas proximidad con preparación. No confundas estar cerca de la boda con estar listo para recibir al novio. No confundas apariencia religiosa con relación de que es pacto. El primer golpe de la historia es que las insensatas, las necias, parecían listas. Pero la historia sigue avanzando porque la apariencia solamente puede durar por un tiempo. Eventualmente algo sucede que expone lo que estaba escondido. La Biblia dice que el novio se demoró. El novio se demoró. Eso nos lleva a lo segundo que quiero que veamos. La demora expuso lo que faltaba. La demora expuso lo que faltaba. Mateo 25, versículo 5 dice, como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. Ese verso es una de las partes más honestas de toda la parábola. El novio no llegó cuando ellas esperaban que llegara. La noche se hizo más larga de lo que pensaban, la espera se extendió más de lo que estaban preparadas para aguantar y eventualmente las 10 se cansaron y se quedaron todas dormidas. Las 10, las sabias durmieron y también las necias se durmieron. Y yo creo que este detalle es importante porque Jesús no está diciendo que la gente sabia nunca se cansa. No está diciendo que la gente que está lista y con aceite siente el peso de la espera. No está diciendo que los que lo aman nunca tienen momentos donde se sienten cansados y agotados. A veces aún la gente que tiene aceite se cansa. Todas durmieron, dice la palabra. La diferencia fue que lo que habían preparado antes de cansarse. La demora del novio no creó el problema. La demora reveló el problema. La demora no hizo que las necias se quedaran sin aceite. La demora expuso que no habían cargado suficiente aceite para la espera. Y ahí es donde muchos creyentes batallan. Nos preparamos para momentos, pero no nos preparamos para la demora. Nos preparamos para el servicio poderoso, nos preparamos para el momento en el altar, para la conferencia, para el domingo donde todo se siente bien. Nos preparamos para recibir la bendición, para la puerta abierta, nos preparamos para la palabra que vamos a recibir de Dios. Pero ¿qué pasa cuando el novio se demora? ¿Qué pasa cuando oraste y Dios no contestó tu oración cuando tú pensabas que la iba a contestar? ¿Qué pasa cuando creíste por sanidad y el reporte médico no cambia? ¿Qué pasa cuando pensaste que el matrimonio ya debería estar mejor, pero no lo está? ¿Qué pasa cuando el hijo que se fue, tú estás esperando que regrese y no ha regresado? ¿Qué pasa cuando las finanzas ya deberían de demostrar algo positivo y seguimos en rojo? Que el ministerio que Dios te dio, el negocio o la organización ya debería estar creciendo, pero no. ¿Qué pasa cuando el dolor que has estado cargando ya debería de haberse levantado, pero ahí sigue, se ha demorado? ¿Qué pasa cuando la vida sigue adelante y la espera se hace larga? Ahí es donde el aceite hace la diferencia.
Cualquiera puede parecer listo cuando la espera es corta. Cualquiera puede cargar una lámpara cuando el ambiente y el servicio están llenos de expectativa. Pero la demora tiene una manera de revelar lo que esa emoción está cubriendo. El regreso demorado de Jesús ha expuesto mucha religión muerta en la iglesia. Personas que cuando yo era niño eran apasionadas y hablaban, estamos en los últimos días, estaban apasionadas por el regreso de Cristo, por su iglesia, hablaban del rapto. Yo pensé que yo había vivido el rapto 2 veces. 2 veces. Una vez tenía como 11 años, estaba con mi papá en el apartamento y era tarde. Él había llegado, estaba tomado y se sentó ahí, estábamos viendo televisión y de repente estábamos en California y ahí hay terremotos y tembló, el apartamento sacudió, tembló. Y yo, pues, el niño, me asusté y rápido, como costumbre, cuando tiembla salimos corriendo afuera. Y salimos, el terremoto pasó, salimos corriendo afuera. Y cuando estábamos afuera, hubo una luz, era de noche, era como las 10, 11 de la noche. Hubo una luz resplandeciente que hizo la noche como día. Y luego hubo un ruido que se oyó, como una trompeta. Y yo tenía solamente 11 años. Mi papá dijo, vino el Señor y nos quedamos. Y yo ya sabía del rapto, sabía de que Jesús iba a venir porque había crecido en la iglesia y había visto la película como Ladrón en la Noche. Y me acuerdo del canto de Marino, no sé cómo va ahora, pero me daba miedo, me daba escalofríos escuchar ese canto. Entonces yo le creía a mi papá y me dice mi papá, llámale a tu mamá. Y fui. Y le llamé y no contestó. Y dije, mi mamá de veras era cristiana. Se fue. Y estábamos llamé a mi tía. Y nadie contestaba. Y le dije, ay, se le voy a dar a mi hermana, porque si ella va a contestar, seguro, porque ella se quedó. Hoy no está aquí, por eso puedo hablar de ella. Y llamé a mi hermana y me contestó. Y ella vivía con mi mamá y le dije, Claudia, ¿está ahí mi mamá contigo? Y sí, estaba ahí. Lo que digo que fue el terror que sentí en ese momento, de que yo pensé que Dios había regresado por su iglesia. Y hubo una explicación, algo en el post office, ahí en el post office, no sé cómo se dice en español, algo explotó. Que fue lo que causó el temblor, que fue lo que causó la luz y el sonido. Algo pasó. Pero yo pensé que era el rapto y pensé que me había quedado. 2 veces me ha pasado, no te voy a decir la otra vez. Pero esas personas de cuando yo era niño, que hablaban del rapto, que parecían listas esperando la segunda venida de Cristo, se cansaron de esperar. Y hoy, ahora que yo soy adulto y los veo a ellos, a muchos de ellos, se han rendido. Se han rendido. Porque cuando la gente escucha de Jesús por primera vez, puede emocionarse. Cuando la gente llega a la iglesia por primera vez, puede sentir algo, pero con el tiempo, si no hay aceite, si no hay una vida escondida con Dios, si no vives completamente rendido a Él, si no hay intimidad con Él, si no estás plantado y no estás siendo guiado por el Espíritu, la lámpara comienza a apagarse. Por eso Jesús dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. La perseverancia es importante porque el novio todavía no ha llegado hoy. Lo seguimos esperando. Y por favor escúcheme, la demora no es evidencia de que Él no viene. La demora es misericordia. Pedro dice que el Señor no se tarda en cumplir su promesa,
como algunos piensan. Él está siendo paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Eso no quiere decir que todo lo que hemos aprendido creciendo, que Jesús viene, pero no llega. No es porque sus promesas no están siendo cumplidas, porque la palabra es perfecta e infalible. Y yo creo en las promesas que están escritas en ellas. Él tiene misericordia y por eso no ha regresado. Así que cada día que el novio todavía no ha venido, no es prueba de que Jesús se olvidó de su promesa. Es prueba de que la misericordia todavía mantiene la puerta abierta. Pero la misericordia no debe hacernos descuidados. La misericordia debe hacernos listos, porque la misma demora que le da tiempo a la gente para arrepentirse, también puede exponer a los que están viviendo de pura apariencia. Ese es el peligro en el que todos estamos viviendo como iglesia. Cuando el novio se demora, la gente comienza a ajustarse a una vida sin urgencia. Empezamos a vivir como que si tuviéramos todo el tiempo del mundo por delante. Empezamos a sentirnos cómodos con las cosas de las cuales antes nos arrepentíamos. Empezamos a tratar la santidad como que si fuera una palabra anticuada. Empezamos a decir, me pongo serio después, me rindo después, voy a lidiar con eso después, voy a regresar a la oración después, voy a obedecer después. Pero el problema con el después es que nadie sabe cuándo llegará la medianoche. Pensamos que tenemos una noche más, pero Jesús dijo que el grito viene a la medianoche. En la medianoche, cuando la gente estaba cansada, cuando la gente estaba dormida, cuando la gente no esperaba que el momento llegara, ahí es cuando Él va a llegar. Dice que vendrá como ladrón en la noche, que habrán dos en la cama, uno se irá, uno se quedará. No sabemos el día ni la hora. Versículo 6 dice, a la medianoche se despertaron ante el grito de miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Ese grito cambió todo. Hasta que ese grito sonó, la diferencia entre ellas no era obvio. Todas habían estado esperando en el mismo lugar, cargando el mismo tipo de lámpara, esperando al mismo novio, pero la llegada del novio reveló lo que la espera había estado escondiendo. El problema no era si habían estado cerca de la boda, el problema era si estaban preparadas para entrar cuando llegara el momento. Por eso no podemos construir nuestra vida sobre la idea de que siempre tendremos una noche más. Va a haber un grito de medianoche algún día. Va a haber un momento cuando el novio venga. Un día la diferencia entre solamente cargar una lámpara y tener suficiente aceite va a ser expuesta. Esto es para despertarnos, iglesia. Porque Jesús está dando esta advertencia antes del grito de la medianoche. Él nos está dando la misericordia para poder prepararnos para esta llegada del novio. Es como que si nos estuviera diciendo, no esperes hasta el momento de mi llegada, porque puedes quedarte atrás. Porque algunos de nosotros no nos damos cuenta de cuánto de nuestro cristianismo depende del ambiente que nos rodea. Estamos bien cuando mientras la adoración está fuerte como la de hoy. Estamos bien mientras alguien más está orando. Cuando alguien más está cargando fe, una fe fuerte. Estamos bien mientras alguien más está manteniendo el fuego encendido. Pero ¿qué pasa cuando nadie te está mirando? ¿Qué pasa cuando tienes que cargar el aceite por ti mismo? Las necias no se dan cuenta de lo que les falta hasta que se escuchó el grito. Eso me lleva a lo tercero que quiero que veamos. El aceite es personal. El aceite es personal. Versículos 7 y 8 dice, todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. El novio venía, todas se despertaron, 5 se dieron cuenta que no tenían aceite y le pidieron aceite a las sabias. Y su respuesta fue en el versículo 9, no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Esa parte de la historia se puede escuchar
difícil si no entendemos lo que Jesús nos está mostrando. Las sabias no están siendo egoístas. ¿Me escuchó? Las sabias no están siendo egoístas, están revelando algo espiritual. Que hay cosas que son personales y que no se pueden pedir prestadas de otra persona. Tú puedes pedir prestadas las notas de alguien si te quedaste dormido por parte de este sermón. Alguien que tomó notas, puedes pedirle prestadas las notas y te las llevas. Puedes pedir prestado el carro de alguien, puedes pedir prestado una chaqueta de alguien, puedes aprender cómo orar de otra persona, puedes aprender cómo sirve otra persona y servir de esa misma manera, puedes aprender cómo habla de la fe otra persona, pero escuche, no puedes pedir prestada su intimidad con Jesús. No puedes pedir prestado el momento de soledad con alguien que pasó tiempo en la presencia de Dios ellos solos. Tú no puedes pedirle prestado ese tiempo a esa persona. Hay hijos que están viviendo alrededor del aceite de sus padres. Hijos que están en este lugar, tú no puedes depender del aceite de tu padre y tu madre. Tu padre y tu madre no te pueden prestar su aceite. Tú tienes que tener el aceite por ti mismo. Esposos y esposas, tú no puedes depender del aceite de tu pareja. Tú tienes que tener tu propio aceite. No puedes pedir prestado los encuentros privados que ellos han tenido con Dios. En algún momento cada persona tiene que tener su propia relación con Jesús. En algún momento tienes que aprender de los sabios y de los que te están guiando y comenzar a cargar tu propio aceite. Nadie más puede hacer eso por ti. Vivimos en una cultura que ama la espiritualidad compartida sin rendición personal. Nos encantan los ambientes que se sienten ungidos. Nos encanta estar en auditorios donde la fe se siente fuerte. He escuchado de gente que viaja a diferentes ciudades para ir simplemente a un edificio para escuchar a un pastor o un predicador predicar o recibir su milagro en ese lugar. Tú no puedes depender del aceite de otra persona. La persona no es la que te sana. Hay gente que llega a un servicio porque quiere ser sanado. Déjame decirte que el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte está contigo. No tienes que estar en un edificio con un predicador en particular. Puedes estar tú solo en tu cuarto y llamar el nombre de Jesús y Él puede sanarte. Tienes que depender de tu propio aceite. Mateo 25 nos recuerda que estar alrededor del aceite no es lo mismo que tener aceite. Ellas estaban paradas cerca de personas que tenían aceite, caminaron con personas que tenían aceite, esperando al lado de personas que tenían aceite, pero cuando llegó el novio, todavía tuvieron que responder por lo que ellas mismas estaban cargando o por lo que ellas mismas no tenían. En un momento de mi vida, yo tuve que darme cuenta de que yo estaba cerca de personas que lo conocían a Dios, pero yo no lo conocía por mí mismo. Tuve que darme cuenta de que estaba cerca de la adoración, cerca de la predicación buena, cerca de la iglesia, pero no había cultivado yo el tipo de relación con Jesús que podía sostenerme cuando llegara el momento que yo lo iba a necesitar. Por eso la religión muerta es tan peligrosa. Por eso una iglesia que no está formando discípulos que son llenos y guiados por el Espíritu Santo es una iglesia muerta. Una iglesia que depende solamente de llegar y depende del aceite del pastor o predicador es una iglesia muerta. Ouch. Este tipo de iglesia le da a la gente suficiente exposición bíblica para sentirse familiarizada con Dios, pero no enseña la importancia del arrepentimiento y la rendición al Espíritu Santo para realmente ser transformados por dentro por Dios. Enseña a la gente cómo cargar una lámpara, pero no les enseña cómo vivir con aceite para que esa lámpara quede encendida cuando están allá afuera. Enseña a la gente cómo estar cerca de la boda, pero no necesariamente cómo conocer al novio. En CCE
Doy gracias a Dios que eso no es lo que somos. Dios está haciendo algo nuevo aquí. ¿Lo pueden ver? Gloria a Dios. Lo pueden percibir. Basta ya con una iglesia que hace sentir cómodos a todos. Sí es cierto que puedes venir aquí tal como tú eres y no te juzgamos. Eso no cambia. Porque si amas a Dios, tienes que amar a las personas. Mucha gente nos dice que somos la iglesia liberal porque aceptamos a todos. Hay gente que llega con shorts, hay gente que entra al auditorio tomando su café y su dona. Está bien, cada quien está en su lugar y recibimos a todos, pero te vamos a retar a vivir según el estándar de la verdad de la palabra de Dios. Puedes llegar como eres, pero no te vamos a dejar ahí. Vamos a predicar la verdad de la palabra y depender del Espíritu que Él va a venir y transformar tu vida. Ese es discipulado. Nuestra visión aquí en City Center Español es crecer discípulos que reflejan a Jesús para transformar el mundo. Y lo vamos a lograr guiando a personas a una relación creciente con Jesús. Amén. Pero la palabra clave ahí es una relación con Jesús. Vamos a guiar a una relación con Jesús, porque el novio no viene buscando a gente que dominó la actuación de la iglesia o que sabe toda sobre la cultura cristiana. Él viene para los que son suyos. Una novia no se prepara para una boda pidiendo prestado el amor de otra persona por el novio. Una novia se prepara porque la relación de ella con el novio es personal y real. Y si la iglesia es su novia, si somos su novia, entonces no podemos vivir de aceite prestado. En algún momento la pregunta tiene que ser: ¿lo conozco yo a Él y Él me conoce a mí? ¿Él te conoce a ti? Y eso nos lleva a lo último que quiero que veamos. La puerta se cerró. Eso es lo que hace el final de esta parábola difícil. El versículo 10 dice: pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió: créanme, no las conozco, no te conozco. El problema es relación. Eso significa que la tragedia más grande en esta parábola no es que se quedaron sin aceite. La tragedia más grande es que estaban cerca de la boda y todavía eran desconocidos por el novio. Por la mayor parte de la historia, la puerta no era el enfoque. El enfoque está en la espera, en las lámparas, en el aceite, la demora, el grito de la medianoche. Pero cuando llega el novio, la puerta se convierte en todo el enfoque. La misma puerta que se abre hacia la cena de la boda, para que la gente llegue, son invitados que lleguen y que entren. Esa misma puerta se convierte en la puerta que separa a los que estaban listas de las que no estaban listas. Yo creo que el Espíritu Santo está hablando hoy y está gritando en la iglesia: despierta. Es hora de despertar, el novio viene. Mientras la puerta está abierta, la gente se puede convencer de que todavía hay mucho tiempo. Mientras la puerta está abierta, nos podemos decir a nosotros mismos que vamos a arreglar las cosas con Dios después, porque todavía tenemos una noche más. La puerta estuvo abierta por mucho tiempo, pero esa es parte de la misericordia en la historia. El novio no llegó al comienzo de la noche. Hubo tiempo para prepararse, pero cuando llegó el novio, la puerta no se quedó abierta para siempre. Quizás eso no sea algo popular para decir nuestra cultura, pero es algo amoroso decirlo si Jesús lo dijo. Hay una boda real, hay un novio real, hay una invitación real, hay misericordia que es real, pero también hay una advertencia real. En algún momento la espera va a terminar, en algún momento el novio va a regresar, en algún momento la puerta se va a cerrar, y la pregunta es: ¿de qué lado de esa puerta vas a estar tú?
Esa frase, Señor, Señor, debe hacernos temblar un poco, porque Jesús usa ese tipo de lenguaje en otra advertencia en Mateo 7. Él dice que habrá personas que dirán, Señor, Señor, y dirán, no echamos a demonios en tu nombre, y van a apuntar a mucha actividad espiritual, pero Él les va a decir, nunca los conocí. Eso no significa que no tenían lenguaje religioso, significa que el lenguaje religioso no es lo mismo que una relación con el novio. O que no seamos como estas 5 mujeres necias que tenían las palabras para llamarlo, pero no tenían la relación. Que no solamente tengamos lámparas, pero no aceite. Que no estemos contentos solamente con estar cerca de la boda, pero no listos para el novio. ¿A quién le estoy hablando hoy? El Espíritu Santo está poniendo su dedo sobre la diferencia entre lo que la gente ve y lo que Él sabe que es real adentro de ti. Nos está mostrando que el disfraz no puede salvar al actor. Nos está dejando saber que un lenguaje prestado, aceite prestado, una espiritualidad prestada no pueden llevar a una persona a las bodas del Cordero. Pero quiero que escuches esto con la misericordia de Jesús detrás de estas palabras. El punto de este sermón no es hacer que creyentes sinceros tengan miedo. El punto es advertencia de que necesitamos estar listos como iglesia. Yo creo que lo que el Espíritu Santo le está hablando hoy a su iglesia es que si necesitamos despertar y prepararnos para la relación más importante de todas. Fuimos creados para más de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Hay una relación eterna con el novio que viene y necesitamos estar listos para su regreso. Si el Espíritu Santo está despertando algo en ti hoy, eso es misericordia. Si algo en ti está diciendo, yo no quiero solamente cargar una lámpara, yo quiero tener aceite, ese es el Espíritu Santo atrayéndote a Él. Si algo en ti está diciendo, yo no quiero estar cerca de la boda y no ser conocido por el novio, entonces pon atención, porque la puerta todavía está abierta en este momento. Apocalipsis 19 dice que la novia se ha preparado. Eso no significa que la novia se salva a sí misma, por sí misma. Eso no significa que la novia se limpió a sí misma aparte de Jesús. Nosotros solamente somos limpiados por la sangre de Cristo, amén. Nosotros solamente somos hechos justos por la gracia de Dios, pero la gracia no es una licencia para pecar. La gracia no deja a la novia descuidada. La gracia le enseña a la novia a poder prepararse también. Así que hoy la pregunta no es solamente creo que Jesús viene, porque yo creo que la mayoría diría que sí. Yo creo que Jesús va a venir por su iglesia. La pregunta más profunda es, ¿estoy viviendo como alguien que es conocido por aquel que viene? Vivamos como que si no tuviéramos una noche más, porque el novio viene. El novio viene y cuando Él venga no va a importar qué tan bien hicimos el papel, qué tan familiarizados estábamos con el itinerario de la boda, o qué tan cerca estuvimos de personas que estaban listas. Lo que va a importar es si nosotros lo conocemos a Él, y más importante, si Él nos conoce a nosotros. Terminamos con el versículo 13. Así que ustedes también. Este es Jesús hablando después de la parábola, después de que la puerta es cerrada y dijeron Señor, Señor, y Él dijo no los conozco. Jesús concluye hablándole a la gente que estaba ahí y ahora a su iglesia, a nosotros. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Este es el desafío final, y yo creo que este era el punto que Jesús estaba tratando de hacer con esta parábola. Estemos en alerta, no porque estamos tratando de calcular una fecha secreta, no para vivir
con miedo cada vez que escuchamos algo en las noticias de otra guerra o rumores de guerra. Jesús no dijo, calcula el día para que no te lo pierdas. Él dijo, deben de estar listos, deben de estar en alerta todo el tiempo, como que si hoy fuera el último día. La palabra dice que nuestra vida es como un vapor, que un día está aquí y un día se va. No sabemos cuando Él va a venir, y Dios no quiera que nosotros fallezcamos, muramos antes de que Él venga. Tenemos que vivir como que si este fuera nuestro último día. Esto me lleva a Hechos 1, cuando los ángeles les dijeron a los discípulos que el mismo Jesús que fue tomado de ellos al cielo volvería de la misma manera en que lo vieron irse. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4 que el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Jesús dijo en Juan 14, voy a preparar un lugar para ustedes y vendré otra vez para recibirlos conmigo. Iglesia, esto no es poesía. Esto no es imaginación religiosa. Esto no es solamente lenguaje para funerales o himnos antiguos. Nuestro novio viene. Él va a regresar por su iglesia, y cuando Él venga, la pregunta no será, ¿tú sabías las canciones? La pregunta no será, ¿estabas cerca de personas que tenían aceite? La pregunta será, ¿lo conoces tú a Él y Él te conoce a ti? Estén en alerta. Jesús nos está advirtiendo antes de que la puerta se cierre. Nos está confrontando antes del grito de medianoche. Nos está despertando mientras todavía hay tiempo. Como iglesia, primero que nada, nosotros no podemos dirigir a personas a una relación con Jesús si nosotros no tenemos una relación con Jesús. Le estoy hablando no a los de afuera, le estoy hablando aquí a la iglesia y a los que están viendo en línea. Nosotros tenemos que estar en alerta, tenemos que tener aceite. ¿Para qué? Para poder alumbrar el camino a Jesús, a los que están allá afuera. Es parte del ciclo del discipulado. Algo que me pregunto de esta historia es, de estas 5 o 10 damas de honor, 10 vírgenes, 5 estaban listas y 5 no. Me pregunto, David no dice esto, pero me pongo a pensar y digo, wow, si esa es la iglesia hoy, y aquí la mitad tenemos aceite y la otra mitad no tienen aceite, ¿qué estamos haciendo la mitad que tiene aceite? Estamos solamente llegando y no nos importan las personas, porque las personas es la cosa que a Dios más ama. Cuando digo que si amas a Dios, tienes que amar a las personas, aún las personas que te caen mal, aún las personas que te han ofendido. Y me pongo a pensar de esas 5 vírgenes que tenían aceite, ¿por qué no discipularon a las otras 5 que no tenían aceite? O que eso no sea la iglesia hoy. Que si tú sabes que hay gente aquí que le hace falta aceite, no le des de tu aceite, pero llévalos a la persona que puede llenar su aceite. Tenemos que discipular, y ese discipulado no depende de mí o de Janet o de cualquier pastor que está en City Center Church. Todos somos una iglesia. El llamado que yo tengo no es mayor que el tuyo, así que no dependan de mi aceite. Yo tengo que dirigirlos a ustedes a un lugar donde pueden buscar su propio aceite, y tenemos que hacerlo como iglesia, porque si hacemos eso como iglesia, vamos a marcar la diferencia y vivir nuestra visión de crecer discípulos que reflejen a Jesús y transformen al mundo. Eso lo hacemos allá afuera. Por favor, inclinen su rostro y cierren sus ojos. Quiero terminar, pero quiero que reflexionemos por un momento. Mi oración es que el Espíritu Santo examine tu corazón en este momento. Tal vez sabes que has estado alrededor de la boda por mucho tiempo, pero realmente no conoces al novio. Este es tu momento. El Espíritu Santo te está mostrando que la religión nunca puede reemplazar una relación real y genuina con Jesús. Para algunos de ustedes, si somos honestos,
El aceite ha estado bajo y tú lo sabes. La lámpara todavía la tienes en tu mano, pero el fuego no está ardiendo como antes. Todavía sabes cómo servir, sabes cómo adorar, sabes cómo sonreír, sabes decir las cosas correctas, sabes seguir la rutina que se hace en la iglesia, pero por dentro el lugar secreto ha quedado en silencio. La oración ya no es algo constante, se ha vuelto algo ocasional. ¿No recuerdas cuándo fue la última vez que te arrepentiste de algo? La obediencia se ha vuelto negociable. Tu hambre y tu pasión por las cosas de Dios y su reino se han apagado o se están apagando. Y hoy el Espíritu Santo no te está condenando si sientes todo eso. Te está llamando de regreso, te está atrayendo otra vez, te está diciendo: pon atención, quiero que despiertes, quiero llenarte de aceite otra vez. Hoy ni siquiera quiero pedir que levante sus manos. Voy a abrir los altares ahora mismo. Yo sé que durante la adoración regularmente abrimos los altares para que busque oración con alguien, pero este es un momento reverente entre tú y Dios. Si algo en este mensaje te ha hablado, si algo te ha retado, el altar está abierto. Voy a pedir que tú pases a este lugar. Si yo siento en mi corazón orar por ti, o la pastora Janet, o alguien del equipo de líderes de altar, de la oración, puede venir a poner manos sobre ustedes. Pero este es un momento entre tú y Dios. Él te está llamando de regreso. Hay alguien aquí que pueda decir: Dios me ha estado hablando a mí, el Espíritu Santo me está hablando a mí. Si ese eres tú, te pido que pases a este lugar. Esa es tu manera de cómo responder a lo que el Espíritu Santo te ha estado hablando. Si estás dispuesto y puedes, te voy a pedir que te pongas de pie, pero nadie moviéndose, a menos de que estás viniendo al altar. Renueva